Hablando ya acerca de lo que el Señor quiere tocar para hoy, cuando hay algo que es valioso para nosotros, no sé usted, cuando hay algo que es valioso para nosotros, creo que nosotros tratamos de cuidarlo, cuando verdaderamente es valioso, ¿sí? Yo no creo que si usted tiene un anillo que cueste $2,000, lo vaya a cuidar de la misma manera que uno que cueste $2 millones. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Cuando algo es verdaderamente valioso, usted y yo, ¿qué hacemos? Tratamos de cuidarlo, de prestarle la mayor atención posible. No lo descuidamos por nada del mundo. Cuando a usted le interesa una persona y es valiosa para usted, verdaderamente usted le da ese valor y usted trata de tener a esa persona lo mejor que puede. La cuida, la atiende, está ahí, está. Escuche, cuando verdaderamente le interesa, cuando verdaderamente le importa, cuando para usted tiene un verdadero valor, uno hace eso. De la misma manera, Dios tiene un gran cuidado con aquellos que a Él le interesan. Aquellos que Dios tiene a su cuidado es porque verdaderamente a Él le interesa. Dios está interesado en cada uno de aquellos que a Él le interesa. Usted y yo, a causa de la obra de Cristo en la cruz, hemos adquirido un valor para Dios. Somos valiosos para Dios. Nuestro Padre Celestial nos valora, nos ve. A nosotros nos ve como algo importante, como alguien de cuidado. Por eso usted y yo deberíamos estimar y estar interesados en nuestro Dios, porque Él es el único que ama nuestra alma. Él quiere hablarnos de algo a nosotros hoy que tal vez usted ha podido experimentar, que algún día tal vez pueda experimentar, pero Él quiere mostrarnos algo a la luz de un personaje de la Escritura, de cómo Él se comportó frente a todo lo que usted y yo tenemos que vivir también a diario. Bueno, yo creo que Él tuvo que soportar más que usted y yo, y de la actitud de Él vamos a aprender hoy. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 40. Amén. Salmos, capítulo 40. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre toda la gloria es de nuestro Salvador. Amén. A mí este pasaje me conforta, me llena, me inunda de una gran esperanza y de un mayor anhelo de seguir viviendo para Él. ¿Ya todos están ahí? Salmos capítulo 40. Y diríjase al versículo 17. Y si usted no está enfermo, colóquese sobre sus pies y vamos a honrar la palabra de nuestro Dios. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, a Él sea la gloria. En el nombre de nuestro glorioso y Salvador Jesucristo, su Hijo, a Él damos toda la honra y la gloria. Y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la gloria. Y como iglesia decimos, amén. Amén. Dice así: aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia y venimos con gratitud, Señor, por lo bueno que eres, por darnos valor, Señor, a causa de la obra de salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, porque hoy nos vas a hablar nuevamente mostrándonos
lo que somos para ti. Ayúdanos, Señor, por favor, a entenderlo. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de lo que quieres hablarnos hoy. Ayúdanos a que tengamos un corazón sensible, que atendamos tu llamado. Señor, que tú derribes de nosotros toda nuestra altivez, todo nuestro orgullo, toda nuestra altanería, todo nuestro pecado, toda nuestra dureza de corazón, que quites toda ceguera, que nos ayudes, Señor, y que podamos tener oídos espirituales para escuchar tu voz con atención. Que uses al predicador para hablar a la iglesia y a cada uno de aquellos que pueda recibir este mensaje. Pero que tu palabra, Señor, haga un efecto positivo y sobrenatural en todos los que lo reciban. Que tu Santo Espíritu convenza a cada uno y que podamos vivir la vida cristiana tal cual como tú quieres que la vivamos, Señor. En tus manos nos encomendamos y te pedimos sabiduría y discernimiento. Y de la misma manera, te ruego, Señor, que por favor, toda distracción que se quiera levantar, la apacigües. Que reprendas toda artimaña que Satanás quiera traer para impedir que tu palabra sea predicada y atendida. Porque reconocemos que la autoridad en este lugar es solamente del Espíritu de gloria que has dejado en nosotros. Así que delante de ti estamos esperando que este sea un tiempo glorioso donde atendamos con mucho cuidado lo que nos quieres decir y lo que nos quieres enseñar. Hoy, Señor, te pedimos mentes libres y corazones dispuestos para poder atender a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos dándote gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. El tema que traemos para hoy es algo que usted debería apropiarse de ello para el bien de su alma. Algo que usted debería hacer suyo y que está en este pasaje que acabamos de leer. Dios está pensando en mí. Es algo que usted debe tener en su mente y en su corazón. Dios está pensando en mí. Cuando nosotros miramos este pasaje de la Escritura, nosotros podemos ver que habla acerca del rey David. Era un rey con poder, con autoridad, con riquezas. Pero este hombre, a pesar de que era un rey, vivía rodeado de peligro de muerte. Lo acechaban diversidad de enemigos todo el tiempo. Era acechado siempre. A causa de todo esto, David se sentía agotado, afligido, abatido y necesitado. En otras palabras, emocionalmente David pasaba por momentos de devastación. Pasaba por momentos en los que él se encontraba devastado. Pero la pregunta es, ¿qué hacer en esos momentos donde nos encontramos así? Cuando hay tantas cosas que vienen a nuestras vidas. David estaba necesitado, pero ¿de qué o de quién estaba necesitado David? En medio de las situaciones difíciles. David estaba necesitado del auxilio y el pronto socorro de su Dios. Atienda, no de Dios, de su Dios. David tenía claro que él era su Dios. Escucha, iglesia, Dios es un Dios personal. Si eres salvo, si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, debes tomar a Dios como tu Dios. Tu Dios, tu Padre, ese ser que está a tu cuidado porque te ama, porque está ahí en todo tiempo y en todo momento para ayudarte, para guiarte, fortalecerte y animarte. Él es tu Dios y David necesitaba el pronto auxilio y el socorro de su Dios. En este Salmo 40 nosotros podemos ver que este Salmo nos manifiesta una alabanza. Un canto de gratitud a Dios por la ayuda divina, por la liberación que él recibió de parte de Dios. Y nos presenta los resultados de la liberación de las dificultades que David tuvo durante su vida.
Vemos una alabanza a Dios, un testimonio de fidelidad y vemos una petición de ayuda. Es lo que nos manifiesta este salmo. Ahora, la pregunta es, ¿alguna vez usted se ha sentido tan agobiado, tan preocupado, tan cansado, tan ansioso, que ha creído que Dios no está ahí? ¿Que Dios lo dejó solo? Hay momentos en los que uno pasa por situaciones tan duras que uno piensa, ¡ay, Señor! ¿Será que me dejaste? ¿Me abandonaste? ¿Será que no estás ahí? Pasa, no sé si a usted le ha pasado. Pero muchas veces creemos que cuando estamos pasando por aflicciones y necesidades, Dios se ha olvidado de su pueblo, Dios se ha olvidado de aquellos que hacen parte de la iglesia. A veces pensamos, Dios se olvidó de mí. Ahora, hoy vamos a ver por la Biblia que si usted verdaderamente ha depositado toda su fe y confianza en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que aunque estés pasando por situaciones de aflicción, de dolor, por necesidad, el Señor te tiene en sus pensamientos. Pero piensa en esto, asimílelo. Que yo piense en usted, bien. Que un esposo piense en la esposa, bien. Que uno piense en los hijos, bien. Pero que el Creador del universo me tenga en sus pensamientos, eso tiene un valor. Es que es el Creador del universo. Seamos sinceros. ¿Será que el presidente de esta nación puede decir, ve, yo estoy pensando en Sara hoy? No sabe ni quién es Sara. Sabe que hay muchas Saras, pero no sabe ni quién es Sara, la de esta Sara de aquí. Pero Dios conocía a Sara de manera personal y Sara está en el pensamiento de Dios siempre. Y usted y yo también. Que Dios nos tenga en sus pensamientos, nosotros deberíamos darle un gran valor a eso. A eso. Entonces, con eso en mente, cuando estamos pasando por lo que sea que estemos pasando, aunque nuestra mente nos repita, yo me siento solo, Dios como que no está ahí, esta situación está tan dura, Dios como que me dejó, Dios como que no escucha mis oraciones, aunque tu mente te lo repita, dile a tu mente, no estoy solo, Él está ahí conmigo. Porque estoy en los pensamientos de Dios. Dios siempre te tiene presente en sus pensamientos. En los pensamientos de Dios siempre está la iglesia, siempre estás de manera individual. Ahí estás presente en los pensamientos de Dios. Por eso el salmista dice, aunque afligido yo. Usted se da cuenta que él dice, aunque afligido yo. Escucha, esto es una palabra de manera individual, aunque colectiva, pero esta es una palabra que usted y yo debemos hacer propia, debemos hacer personal. Aunque afligido yo, dice el salmista. Lo especifica, aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. ¿Sabe qué significa el pensará en mí? Dios va a estar pensando en mí siempre. No hoy, siempre. Estés en lo que estés, pasando por lo que estés pasando, siempre estás en la mente de Dios. Dios siempre está pensando en aquellos que llamó a salvación. Dios. Había en David una confianza tremendamente impresionante en su Dios. Él confiaba en Él. Escucha, Dios es confiable. Podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es el creador del universo, y a aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe nos ha llamado sus hijos. Es nuestro Padre y podemos confiar en Él porque tiene todo el poder, toda la autoridad y toda la disposición para ayudarnos. Solamente Él. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pasado por situaciones difíciles? ¿O no es así? Momentos de aflicción, momentos de necesidad, por momentos de dolor, por momentos de enfermedad. Y hay situaciones en las que pasamos por cualquiera de estas cosas y sentimos como que Dios no está. Sentimos como que andamos solos,
como que estamos por el aire, como que Dios no está a nuestro lado, como que es que Dios no me oye. Hay muchas personas que me llaman, que hablo con algunos y me dicen: pastor, yo siento que Dios no oye mi oración. Y yo le digo: Él no tiene que ir al médico, Él tiene sus oídos bien sanos. Él no está enfermo. Él oye clarito y bastante fuerte. Él no tiene problemas de oído. Él oye bien. Yo no sé, hermanos, si usted puede pensar en esto. El salmista está haciendo una declaración. Dios pensará en mí. Usted sabe lo que significa que Dios piense en usted. Que usted esté en los pensamientos de Dios. Que usted verdaderamente esté y sea parte de la ecuación de Dios. Que Dios te tenga presente en su mente 24 horas al día. ¿Cuánta gente hay en este mundo? ¿Cuánta gente hay en este mundo? Y usted cuenta con el favor de Dios, de que Dios piensa en usted. De manera particular, de manera personal, de manera individual. Él está pensando en usted. Lo tiene en sus pensamientos. Y eso debería para nosotros tener un gran valor. En este mismo salmo, en los versículos 1 y 2, David dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Tremendo, este es nuestro Dios. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, dice. ¿Cuántas veces hemos estado ahí? ¿Cuántas veces en medio de la enfermedad pudiéramos estar ahí? Como que no salgo, como que no puedo, como es que no soy capaz, como que yo no veo nada, como que no veo una luz. En medio del mayor problema, la mayor aflicción, la mayor necesidad, yo como que no puedo. La necesidad de algún familiar, de un hijo, de cualquiera de los que hacen parte de nuestra familia. Cuando vemos a personas con dificultades y necesidades, cuando pasamos por esos momentos en los que no podemos hacer nada, ¿cuántas veces hemos pasado y estamos en ese pozo de la desesperación? Hemos estado afligidos, angustiados, necesitados. Cuando caemos en ese pozo de la desesperación por tantos problemas, tantas situaciones difíciles y dificultades. ¿Y qué ha pasado? No nos ha sacado el Señor con mano fuerte y con mano poderosa. Él nos saca, nos ayuda y nos muestra que Él no nos ha dejado solos. Que Él está con nosotros, ¿o no es así? Por eso dice el salmista: aunque afligido y necesitado, ¿quién? Yo. El Señor pensará en mí. La pregunta es: ¿quién es el hombre para que Dios piense en él? ¿Acaso somos nosotros algo para que Dios tenga cuidado de nosotros? Hay mucha gente que está en la iglesia y que piensa que Dios tenía que salvarlo. No, Dios no tenía que salvarnos. Dios quiso salvarnos solo por su gracia, solo por su misericordia, solo porque a Él le plació, solo porque Él quiso. Él no tenía que hacer nada, pero Él lo quiso hacer. Él quiso salvarnos. Él quiso perdonar nuestros pecados. Él quiso amarnos porque Él es soberano y Él decide. El salmista incluso decía en el Salmos capítulo 8 del cuidado de Dios. Él decía esto: cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es? Menos que nada en este mundo. Y tiene cuidado de nosotros. Tiene un gran cuidado de nosotros. En el versículo 5 del Salmo 40, mire lo que él dice: has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros.
No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Señor. Ahora, ¿por qué Dios nos suple todas nuestras necesidades? Nos ayuda, nos restaura, nos cambia, tiene misericordia de nosotros. Vemos su gloria y en medio de los problemas y las dificultades. ¿Por qué? Porque nos tiene en su mente. Estamos en la mente de Dios. Estamos en los pensamientos de Dios. Estamos en los propósitos de Dios. ¿Se da cuenta? Y aunque usted y yo estemos en medio de las pruebas y las dificultades, y vengan esos pensamientos de que Dios se olvidó de nosotros, recuérdalo siempre, Él nunca se ha olvidado de nosotros. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. ¿Qué es lo que pasa cuando estás pasando por pruebas y por tribulaciones y Dios contesta tu oración y Dios te da respuesta a las peticiones de tu corazón? ¿Qué significa eso? Bueno, que Dios te tiene en su mente, que Dios está pensando en ti. Solo piensa en esto: si Dios no te tuviera en sus pensamientos, ¿qué sería de usted? Si Dios no te tuviera en sus pensamientos, ¿sabe? No te contestaría tus oraciones. No se acordaría de ti para nada. Pero gloria a Dios que Él está a nuestro cuidado. Él está al cuidado de los que le aman y de los que Él ama. David dice: pacientemente esperé al Señor. He ahí el problema suyo y mío. No somos pacientes. Cuando viene el problema, la dificultad, la enfermedad, cuando vienen las diversas situaciones, cuando nosotros vemos, ¡ay, esta es la salida! ¡Es por aquí! ¡Pah! Se cerró la puerta. ¡Ah! Y usted no, es por aquí. Y también se cerró la puerta. Y usted dice, ¡ay, es por esta! Y se cerró. Y por ningún lado sale. Y no se abre nada. Y la situación es difícil. Y las cosas cada día son peores. Y usted dice, ¡yo es que estoy solo! ¿O no es así? Eso nos pasa en muchas ocasiones. Pero ¿qué sucede? Cuando estamos así, cuando el problema viene, seamos sinceros. A usted se le viene un problema, se le viene una enfermedad, una situación difícil. ¿Usted qué quiere? Que se solucione ya. Y usted espera decir, Señor, por favor, ayúdame en este problema que tengo tan duro. Y abrir los ojos y ya haberlo solucionado. ¿O no es así? Usted se enferma. Y ustedes, Señor, por favor, ayúdame en esta enfermedad. Yo no me siento bien, Señor, ayúdame con esto. Y abre los ojos y usted quisiera estar sano ya. Y no pasa. ¿Sabe? Dios no es así. Dios te tiene en su mente, Dios te tiene en su pensamiento, sí. Estás al cuidado de Dios, sí. Pero Dios en todo nos enseña lo que usted y yo nos es tan difícil asimilar. ¿Qué, pastor? Paciencia. Porque cuando las situaciones difíciles vienen, usted y yo queremos que sea ya, que todo pase ya. Y escucha, Dios puede tener la salida en sus manos, pero no ayudarte en el momento. Dios te tiene en sus pensamientos. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene cuál es la salida de tu situación, de tu problema, de tu enfermedad. Pero puede estar con todo eso y no dártelo ya. ¿Por qué? Porque Él está esperando que nosotros hagamos como David. No dice, y yo me apresuré y yo fui rápido y le dije, Señor, solucioname esto ya. No, dice, pacientemente esperé. Seamos sinceros, ¿qué tan pacientemente esperamos usted y yo la respuesta de no, queremos ya? Que sea ya, que Él nos diga ya, que la situación se presente y usted diga, bueno, Señor, esto está duro. Usted no lleva ni 10 minutos en el problema, en la enfermedad, en la aflicción. Señor, quítame esto ya. Y Dios dice, no. Señor, ¿por qué? Porque te amo. ¿Ah? Sí, porque te amo. Pero si me ama me lo quitaría. No, porque yo digo, porque escuche lo que dice la Escritura. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas, las malas, las regulares, las pésimas, las peores, las mejores, los éxitos, todo, con dinero, sin dinero. ¿A qué nos ayuda? A que Dios siga formando el carácter de su Hijo en nosotros. A que cada día nos parezcamos más a Cristo. A que cada vez que Cristo no sufrió nada, no tuvo dolores, no tuvo aflicciones. ¡Claro!
Entonces necesitamos tener el carácter de Cristo y Dios va a usar todo lo bueno, lo malo, lo regular y pésimo para formar el carácter de Cristo en nosotros. Y eso duele y hay necesidad de tener paciencia. Paciencia. Porque Dios va obrando lentamente. ¿Usted se imagina? Y ayudándole le digan, mire, hágame todo este edificio, toda la conexión eléctrica de este edificio. Ah, muy bien. Él no pretenderá hacer todo un edificio, ¿cierto? De unos 30 pies, de unos 30 pisos en un día. ¿Qué requiere? Trabajo y paciencia. Escucha, en el Señor, en medio de las aflicciones, se requiere trabajo y paciencia. ¿Y cuál es tu trabajo? Esperar pacientemente. De eso se trata. Él no se ha olvidado de nosotros, pero Él trabaja con paciencia. Dios puede tener una bendición grande para tu vida y no contestarte en el momento. Es así. Por eso nosotros debemos hacer como David. ¿Qué hizo David? Esperar pacientemente en el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sacó del pozo de la desesperación. ¿Lo sacó o no lo sacó? ¿Te ha sacado o no te ha sacado? ¿Has estado en problemas, en dificultades, en necesidades? ¿Te ha ayudado o no te ha ayudado? Y entonces no te va a seguir ayudando y no te va a seguir sacando. Sí, y vas a seguir cayendo. Sí. ¿Por qué? Porque te está moldeando, porque está trabajando en nuestra vida constantemente. Entonces vas caminando y págate. Y viene el golpe y Dios dice, ahí voy a trabajar contigo. Y dice, ¡ay, Señor, ya sácame! Y no lleva ni 10 minutos. Y pasa una semana, 2 semanas, 1 año. Dios puede tener una promesa para tu vida y no dártela ya. ¿Usted se imagina? Abraham, tu esposa te dará un hijo. ¿En serio? Sí. ¡Ah, qué bendición! ¿Y qué hizo Sara? No esta Sara, Sara, la de la Biblia. Nada que llega. Nada que llega. No, yo estéril. Nada, pues que va. Venga, ahí está mi sierva. Duerma con ella porque el hijo de ella va a ser el mío. Se anticipó, no hubo paciencia. ¿Cuánto esperó Abraham por un hijo? No, casi nada. 25 años. Promesa de Dios. Dios lo prometió, Dios lo cumple. Pero es cuando Él diga. ¿Se acuerda de Noé? ¿Cuánto construyendo el arca? Que iba a venir lluvia. En esa época la gente no sabía qué era llover. No sabían qué era que cayera agua de arriba. Jamás habían visto eso. Nunca había caído agua desde arriba. Y no está diciendo, oiga, va a caer agua desde arriba y se va a inundar esto. Usted está loco. ¿Cuánto tiempo él recibiendo burlas, ofensas? ¿Te imaginas? Él viene y dice, y va a dar el anuncio. Y entonces pasa un día, 1 semana, 1 año, 2 años, 10 años. ¿Cuántos años? 120 años. No, usted está loco. 120 años y no ha caído nada. Y cayó. ¿O no cayó? Pero es que nosotros no tenemos paciencia. Todo lo queremos, pero ya. ¿Usted no ha visto? Usted llega a un restaurante y usted pide el menú y usted hace su pedido y usted espera tenerlo en la mesa. No, mijo, tiene que esperar a que lo traigan y mucha gente hasta sale y se va. Porque tiene que ser ya y todo tiene que ser ya y todo tiene que ser a mi velocidad y todo tiene que ser a mi manera. No, mi hermano, con Dios, Él te va a trabajar la paciencia. ¿Te acuerdas que le he dicho? Te está enseñando a ir a un lugar donde está todo vacío. Y de repente llega y una fila. Está trabajando en tu paciencia. No somos pacientes. El salmista nos dice, pacientemente esperé al Señor. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude en la paciencia. Porque David fue sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, sí, pero ¿qué hizo? Esperó pacientemente. ¿Qué quiere decir? La prueba estaba, la necesidad estaba, el problema estaba, pero él esperó y no se desesperó. ¿Y nosotros qué hacemos muchas veces? Esperamos en desesperación. O sea, esperamos sin paciencia, de afán, queremos que sea ya.
Él no se desesperó, ¿sabe por qué? Porque él sabía que Dios en medio de su prueba, en medio de su problema, estaba pensando en David. En medio del problema, en medio de tu dificultad, en medio de tu situación, en medio de tu enfermedad, Dios está pensando en ti. Dios te tiene en su mente. Estás en la mente de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene una bendición. Solo tienes que ser paciente y esperar a que llegue. ¿No es así? Muchas veces cuando usted y yo estamos pasando una prueba difícil decimos: no, es que Dios me dejó solo en este problema tan grande, en esta situación tan difícil. Es que Dios no me escucha. Pero hoy podemos ver que no es así. Dios piensa en nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de aquellos que le temen. Dios no se olvida de aquellos que ha salvado. Dios no se olvida de aquellos que le aman. ¿Sabe? Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Todos nosotros servimos al Señor con venir a la iglesia. Estamos sirviendo al Señor de ánimo y de aliento los unos a los otros. Dios no se olvida de los que le sirven. Dios no se olvida de los que le sirven. Dios nunca se ha olvidado de su pueblo. Él no se olvida de la iglesia. Escuche, ¿cómo Dios llama a su pueblo y que también es aplicable a usted y a mí como iglesia? Dice, la niña de sus ojos. Ahora, no vaya a pensar en la niña de sus ojos. No está hablando de una bebé. Él no está diciendo que el pueblo es como una bebé. No. La niña esta que tiene uno aquí en el ojo, que requiere tanto cuidado, eso somos para Dios. De sumo cuidado para Él. Ahí estamos nosotros. Nosotros somos esa niña de sus ojos, esa parte tan vulnerable que Él está cuidando. Somos especiales para nuestro Dios. Ahora, si Dios nos tiene como la niña de sus ojos, ¿usted cree que Dios se va a olvidar de nosotros? ¿Usted cree que Dios se va a olvidar de nosotros? Dios se va a olvidar de la niña de sus ojos. Aunque usted como padre o madre se olvide de sus hijos, Él no. Se haga una pregunta. Usted como padre o como madre, si un hijo se le va, ¿usted se olvida de él? Miren lo que dice Isaías capítulo 49, versículo 14. Dice, pero Sión dijo, me dejó el Señor y el Señor se olvidó de mí. Y luego contesta el Señor, versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Ese es tu Dios? Estas son unas palabras maravillosas de parte de Dios para nosotros. Yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Puede ser que la mujer se olvide de su hijo, pero aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice nuestro Salvador en el Salmo capítulo 27 versículo 10, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. No estamos solos en este caminar. Él está ahí con nosotros. Él es el que nos alienta, Él es el que nos atiende, Él es el que nos cuida, Él es el que nos fortalece, Él es el todo en nosotros. Y eso debería llenarnos de ánimo y de consuelo, y debería conducirnos a vivir cada día más para Él. Ahora, no solamente Dios no se olvida de nosotros, sino que nos tiene escondidos. ¿Dónde? Ahí mismo en Isaías 49 versículo 16. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. ¿Y sabe qué es esto para nosotros? Yo creo que el Señor nos tiene a nosotros escondido en el hueco de sus manos. ¿Sabe por qué? Porque sus manos fueron clavadas por usted y por mí en esa cruz del Calvario. Por usted y por mí murió en la cruz, y usted y yo estamos en el hueco de la mano de Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Ahí nos tiene nuestro Dios. Si Dios no pensara en nosotros, ninguno de nosotros estuviéramos en pie. Si Dios no pensara en nosotros, hace rato que el diablo nos hubiera derribado y se hubiera llevado nuestras almas a la perdición. Escuche, usted está parado, está caminando con Él. Usted ha venido a este lugar a adorar y glorificar su nombre porque Dios piensa en usted, porque tiene en su pensamiento.
Usted y yo hemos salido de los problemas, de las dificultades, porque Dios piensa en nosotros constantemente. Usted y yo estamos caminando en esta salvación porque Dios piensa en nosotros. Escuche, usted y yo tenemos techo, comida, bebida, salud, vestido, porque Dios piensa en nosotros. Escuche, iglesia, en este caminar cristiano no está solo ni está sola. Él está a nuestro lado. Él está a nuestro cuidado. Él está ahí solo para nosotros. ¿Cuántas luchas has tenido en tu vida? ¿Y cuántas batallas ha ganado Dios por usted? ¿O no ha ganado? ¿Cuántas veces el enemigo ha pedido tu alma para zarandearla? ¿Y por qué no la ha podido destruir? ¿Por qué? Porque Dios piensa en ti. Si Dios nos abriera los ojos y pudiéramos ver espiritualmente todos los peligros que nos acechan, hermanos. Dios mío bendito, pero Él está pensando siempre en nosotros. Mire, solo piensa en esto. ¿Cuántas cosas hizo Satanás contra Job? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Escuche, dice Satanás que Job estaba ¿qué? Cercado. Él tenía un cerco que lo protegía, que Dios colocó. ¿Sabe por qué Satanás hizo lo que hizo con Job? Porque Dios quitó el cerco. Dios le dio permiso, le dijo, mira, ve, y quitó el cerco. Porque si Dios le da permiso y no quita el cerco, no pasa nada. Dios quitó el cerco que lo tenía a él cubierto. Y entonces, ¿qué hizo Satanás? Vino en contra de Job. Él quitó el cerco. Usted y yo estamos cercados por Dios. Dios nos tiene cercados. Dios nos tiene guardados. Ahora, ¿usted cree que si Dios no pensara en nosotros, nos tendría cercados? Tendría ese cerco alrededor de nosotros. ¿Por qué tú estás cercado? Porque Dios piensa en ti. Estamos en los pensamientos del Señor. Escucha, si Dios quitara ese cerco de nosotros, el diablo ya te hubiera quitado los hijos, las pertenencias, hubiera quitado tu salud. Y si Dios lo permitiera, hasta tu alma se lo hubiera llevado. ¿Pero por qué no lo ha hecho? Porque Dios piensa en nosotros. Estamos en los pensamientos de Dios porque estamos escondidos en los huecos de la mano de nuestro Dios. Le pertenecemos a Él. Somos de su propiedad. Pero va a permitir situaciones difíciles en nuestro alrededor para que crezcamos. ¿Usted por qué cree que usted y yo podemos alabar a Dios en un mundo como en el que vivimos? En un mundo lleno de maldad y perversidad como en el que estamos viviendo. Porque Él piensa en nosotros. Exaltamos el nombre de Dios por ello. Ahora, ¿por qué es que usted y yo levantamos manos y exaltamos el nombre de Dios? Y a veces que incluso no tenemos ni fuerzas para levantar las manos. Seamos sinceros, hay situaciones que vienen en la vida de uno que uno dice, Señor, no soy capaz. ¿O no es así? Hay momentos en los que la enfermedad, el dolor, la angustia, las situaciones difíciles, los problemas familiares, matrimoniales, uno dice, Señor, yo como que no puedo. ¿O no es así? Sin embargo, ¿por qué lo hacemos? Porque Dios piensa en nosotros. Y como Dios piensa en nosotros, saca nuestro pie del pozo de la desesperación. ¿Y sabe qué hace? Lo coloca sobre la peña. Cristo es esa peña. Cristo es esa roca donde Él nos coloca para que estemos firmes. Para que tengamos fuerza. Mire, dice Isaías capítulo 40, versículo 29 en adelante. Él, ¿quién es Él? Dios. Da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Pero qué? Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Solo Dios te da fuerza. Solo Dios te da esa fuerza. Ahora, ¿no se ha puesto usted a pensar por qué Dios le escogió a usted desde antes de la fundación del mundo? El que es salvo está escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo.
Habiendo tanta gente en este mundo y usted ser salvo. Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros con el estilo de vida pasado que teníamos deberíamos estar muertos ya? ¿Cuántos deberíamos estar fuera de la presencia de Dios? Y aquí estamos. Y aquí estamos. Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos tenía en su mente antes de que naciéramos. Antes de que Dios hiciera todas las cosas, usted y yo ya estábamos en la mente de Dios. Él ya tenía en mente quiénes iban a creer en Él. Él ya tenía en mente quiénes le iban a servir. Él ya tenía en mente quiénes le iban a glorificar. Dios ya estaba ahí pensando en nosotros. Seamos sinceros, yo no sé usted. Desde el día que nacimos hasta el día de Dios, hasta el día de hoy, ¿por qué hemos estado vivos? Seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos tenido que experimentar incluso que estar cerca de la muerte? Cuando yo estaba en mi vida pasada, siendo un sicario, andando con armas, haciendo lo que hice y todo lo que hice, estando en el satanismo, practicando lo que practiqué y buscando todo lo que hice mal hecho, yo ya debía estar muerto y enterrado hace rato. Yo era un perverso, yo no aguantaba nada, a mí no me podían ni mirar, no me podían saludar, porque cualquiera que me miraba feo estaba en el suelo. Años y años de maldad, de perversidad. ¿Y por qué no me morí? ¿Por qué no me fui al infierno? ¿Por qué no me fui a condenación? Porque estaba en la mente de Dios, porque a Dios le plació escogerme, a Dios le plació escogerte, a Dios le plació traerte, a Dios le plació decir: yo te tengo para salvación, yo te tengo para verte en mi reino. Soberbio, altanero, grosero, mentiroso, perverso. Y Dios le plació escogerme. ¿Por qué? Porque Él es soberano, hermano. Él cambia, Él transforma, Él renueva. Escuche, yo me miro al espejo y digo: ¿en serio? Es que usted es el único que sabe quién era antes de Cristo, antes de que Cristo lo llamara. Usted y yo pudimos ser lo que sea, pero si venimos a Cristo no podemos seguir siendo lo que éramos. Tenemos que ser nuevas criaturas, porque dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo. ¿Por qué? Porque Él está pensando en nosotros. Porque estamos en la mente de Dios, porque estamos en el propósito de Dios. Y necesitamos valorar tal cosa, hermanos. ¿Quién fue el que te guardó? ¿Quién fue el que te llamó? ¿Quién te liberó de las garras del adversario de nuestras almas? Dios. Solo Él. Él pensó en nosotros y hoy estamos aquí solo por eso. Fuimos hechos a la imagen de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios pensó en nosotros antes de crearnos. Dios desde el principio ha pensado en el hombre. ¿Cuál es el problema? Es el hombre el que se olvida de Dios. Es el hombre el que se olvida de Dios. ¿A usted por qué cree que Dios mandó a su único hijo morir en una cruz para traer salvación y Dios pensó en el hombre? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque Dios pensó en el hombre. Pero el hombre se ha olvidado de Dios. El hombre se ha olvidado de su creador. Seamos sinceros, hay mucha gente que vive como si Dios no existiera. ¿O no es así? Por eso yo espero que usted hoy salga de este lugar con una mentalidad diferente y pueda valorar el amor de Dios y usted le ame a Él porque Él quiere que usted y yo le amemos. Que valoremos todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por usted y por mí? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros hasta el día de hoy? Pero a veces como que nos olvidamos. Solo nos acordamos de que tenemos necesidad, pero se nos olvida todo lo que ya hizo por nosotros. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por usted desde que usted nació hasta el día de hoy? ¿Cuántas? ¿Y lo merecemos? ¿Lo ganamos? No. ¿Por qué lo ha hecho? Porque estamos en su mente. Estamos en sus pensamientos y nos ha guardado hasta el día de Dios solo por eso. ¿Cuántas cosas a diario hace por nosotros? Pero nosotros nos olvidamos.
Ha sanado un hijo, te ha sanado a ti mismo, te ha dado una provisión, te ha entregado esto, te ha dado lo otro, pero como que se nos olvida lo que hace por nosotros. Eso es cosa delicada, hermano. El hombre, tristemente, es ingrato para con Dios. Se olvida de Dios, se olvida de su favor. Y si no, mire, ¿cuántos Dios ha llamado y se han ido? ¿Cuántos han desertado? ¿Cuántos han abandonado? ¿Cuántos se han alejado de Dios? ¿Por qué? Porque se han olvidado de la bondad de Dios. Se han olvidado de la misericordia de Dios. ¿Quién era usted antes de que hubiera conocido al Señor? ¿Quién era usted antes de que Dios se hubiera acordado de usted y le hubiera llamado? ¿Quién éramos? ¿Usted por qué cree que Dios, antes de crear al hombre y crear todas las cosas, Él planificó una vía de escape, enviar a su Hijo Jesucristo a morir por el pecado del hombre, para traer perdón al hombre, salvación al hombre y vida eterna? ¿Por qué? Pues porque pensó en el hombre. Dios tenía al hombre en su mente. Porque el hombre se pierde si Dios no está pensando en él. Pero seamos sinceros, es el hombre el que se olvida de Dios. ¿O no es así? ¿Usted sabe qué puede sentir el Señor cuando Él piensa en usted y usted no piensa en Él? ¿Sabe Dios qué quiere? Que usted piense en Él. Que usted lo tenga a Él en alta estima, porque Él te tiene en alta estima a causa de la obra de su Hijo en la cruz. Pero ¿cuántas veces usted prefiere cualquier otra cosa que a Dios? A una persona que a Dios. ¿Cuántas veces usted deja a Dios en otro lugar y coloca en primer lugar de su corazón un montón de otras cosas menos a Él? ¿Cuántas cosas se vuelven prioridad para usted y no Dios? Él tiene que ser nuestra prioridad. ¿Sabes por qué? Porque Él piensa en nosotros, porque Él nos tiene en su mente, porque Él dio la vida de su Hijo para salvarnos, porque su propósito es vernos un día en la eternidad con Él. Entonces Él debería ser de gran valor para nosotros hoy. Él debería ser nuestra prioridad. Él, su palabra, nuestra obediencia a Él debería ser lo que usted y yo busquemos por encima de cualquier otra cosa. No pienses tanto en tus problemas. Piensa en Dios. No pienses tanto en tus sueños, en tus deseos y en tus anhelos. Piensa en Dios. Acuéstate y levántate pensando en Dios, así como Él piensa en ti. El pensar en Dios es de provecho, porque el pensar de Dios es continuo hacia nosotros. Él piensa en nosotros continuamente. Usted y yo, hermanos, necesitamos recapacitar y humillar nuestro corazón y pensar en Dios continuamente. Cuando usted y yo pensamos en Dios, escucha, Él no nos suelta. Dios no nos suelta, nosotros nos soltamos de Él, pero Dios no nos suelta. Porque antes de que usted y yo pensemos en Él, Él ya está pensando en nosotros. Él está pensando en nosotros. Ahora, Él no piensa en nosotros porque seamos lo mejorcito, ni porque seamos muy, pero muy buenos. No, Él piensa en nosotros porque Él pensó primero en sí mismo para salvarnos. Y Él nos ve a nosotros como nos ve a causa de los méritos de su Hijo Jesucristo. Él fue clavado en la cruz con tus pecados y con los míos. Dios derramó todo el peso de su ira para salvarnos de la condenación, para que un día lo podamos ver en la eternidad, para que un día estemos con Él, para que un día disfrutemos eternamente de su maravillosa presencia. Por eso hay que valorar su presencia hoy en nuestras vidas. Hay que valorar que Él quiere relacionarse con nosotros aquí y ahora. Hay que valorar que Él nos ama, y entonces ese valor que le damos a su amor hace que le amemos a Él. Él tiene un gran amor para nosotros, hermanos. Lo manifestó en la cruz del Calvario. Él pensó en nosotros llevando a su Hijo a la cruz por amor, porque nos amó. Cuando éramos sus enemigos, cuando éramos hijos del diablo, pero Él tenía planes con nosotros. Por eso está en tus pensamientos, estás en sus pensamientos el día de hoy. Por eso haces parte de la mente de Cristo. Por eso estás en la mente del Salvador constante y continuamente. Él tiene planes para nosotros. Porque has estado en sus pensamientos. Hoy estás en este camino
porque Dios te llamó. Y el que ha puesto su fe y confianza en Él, Dios le da un título. No de pastor, no de evangelista, no de reverendo ni de apóstol. Él te da un título. ¿Sabes cuál? Hijo. ¿Cuánta gente se enorgullece porque es hijo de fulano? O incluso porque es amigo de sultano que tiene mucha plata. Pero la tiene él, no es usted. Pero Dios te da un título, hijo. ¿Y sabes qué significa eso? Todo lo que Dios tiene es tuyo. Todo lo que Dios posee es tuyo, porque Él dice que somos herederos de Dios. Hermanos, ¿y qué tiene Dios? Todo el universo es suyo. Y usted y yo matándonos por 2 pesos aquí. Eres dueño del universo y matándote por 2 pesos a ti. Mira, si Dios te da dinero, gloria a Dios. Si Dios te da una casa, gloria a Dios. Si Dios te da una finca, gloria a Dios. Pero que no sea el centro de tu vida. Que el centro de tu vida sea Él. ¿Sabes por qué? Porque hoy o mañana vamos a morir. ¿Y dónde quedó la finca? El dinero, la casa, los bienes. ¿Dónde quedaron? Aquí, enterrados y destruidos. Y otro los va a disfrutar. Tranquilo. Hasta que se muera. Pero ¿sabes qué? La riqueza que tenemos en Dios es mucho mayor que lo que hay aquí. Por eso necesitamos darle valor a Dios y que Él sea la prioridad, nuestra prioridad. Porque nos ama. Que nosotros le amemos a Él por ello. Por eso le quiero motivar a que haga esta palabra suya, como decía al inicio. Que haga esta frase, esta palabra personal para usted. Tal vez usted tiene muchos problemas, dificultades, necesidades, no sé. O tal vez, al contrario, a usted todo le esté saliendo bien. No sé. Pero cuando te sientas cargado y casi desmayando por lo que te aqueja, entonces toma esta frase, esta palabra y hazla tuya. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. El Señor está pensando en ti. Hoy te tiene en su mente y en su corazón. Escucha de nuevo, el salmista dijo, aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Escucha, mi ayuda y mi libertador eres tú. Y usted tan afanado aquí y le hace una petición, Dios mío, no te tardes. Él no se tarda, hermano. ¿Sabe cuándo Él llega? A tiempo. Ni antes ni después. Dios siempre llega a tiempo. Lo que pasa es que usted el que quiere marcar el tiempo. Señor, es que yo necesito ya. Señor, es que si no es ya voy a perder esto. Señor, es que si no es ya voy a perder aquello. Señor, es que si no es ya. Y Él dice, no, no es ya, es cuando yo diga. Porque cuando yo diga va a ser el mejor tiempo. Porque la puerta que yo abra es mejor que la que tú vas a abrir. Porque lo que vas a recibir de otra mano es mejor lo que te voy a dar yo. Pero es en el tiempo de Dios. Mire, voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo la hermana Elizabeth pensó quedarse ahí? En esa silla. Ella pensó hacer una cirugía, ir a su casa, pasar convalecencia y arrancar para la iglesia corriendo. Y Dios dijo, sí, pero todavía no. Ahora, ¿le ha costado o no le ha costado a la hermana el pararse de la silla y dar 2 pasos? Cuando la hermana esté otra vez caminando y no dependiendo ni de caminador, ni de silla, ni de nada, ella va a poder decir, Señor, este fue tu tiempo. Señor, gracias, Señor, qué bendición, este fue tu tiempo. Me diste la fuerza, me diste el ánimo, me diste el aliento, pero veo que fue tu mano, Señor. Vas a ver el tiempo perfecto cuando Dios lo haga, no cuando usted y yo lo hagamos. Vamos a ver la mano de Dios. Escucha, que el amor de nuestro Dios y el estar en los pensamientos de Dios sea lo que nos motive, hermanos, a seguir adelante sin desmayar y sin dudar. Y que siempre tengamos presente que Él nunca nos deja solos. Que Él nunca se ha olvidado de nosotros. Y que esto nos lleve a amarlo a Él, porque Él nos ama. Pero a que lo amemos como Él quiere que lo amemos. Por encima de cualquier situación y de cualquier circunstancia. Que Él nos siga ayudando para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe crezca y que nuestro amor por Él cada día sea mayor. Vamos a orar al Señor y por su palabra
Y luego vamos a orar por los elementos de la cena y vamos a participar de la cena del Señor. Amén. Dios es bueno, ¿cuándo lo creen? Señor y Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, no hay nadie en lo absoluto como tú, Señor. Qué maravilloso es saber que piensas en nosotros. Cuán glorioso es saberlo, Señor. Que estás pensando en aquellos a los que has llamado a salvación. Gracias, Señor. Nuestra alma te alaba y te exalta en esta hora, Señor. Padre, ayúdanos a tener esa conciencia de lo que tu palabra dice hoy. Como iglesia, como hijos, estamos en tus pensamientos. Estamos en tus pensamientos, Señor Padre, gracias. No merecemos eso. No lo merecemos. Pero te ha placido que así sea. Por eso te damos gracias. Por estar ahí, en la mente, en tus planes, en tus propósitos. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que ha pasado en nuestra vida, nos has ayudado, nos has fortalecido, nos has, Señor, levantado y sacado del lodo cenagoso. Gracias, Señor.